se pide la autorización para grabar. Ahorita estamos grabando y estamos iniciando la semana 11 después de las consultas y los comentarios. Sí les invito a estudiar, por favor estudien con fe, porque lo que vemos aquí es fundamental para su carrera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿logran ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Gracias. Tenemos secciones cónicas, parábola e hipérbola. Entonces, hoy vamos a ver dos secciones cónicas más. ¿Qué es una parábola? Ustedes ven las parabólicas en las casas, ¿sí? Pues eso les da la idea de que es una parábola. Una parábola. Hacemos el corte, vean ustedes, la elipse era un poquito, no era completamente perpendicular al eje, pero la parábola es, como ustedes pueden ver, la parábola es, la tienen aquí, el corte, este es hacia uno de los lados, en cambio la parábola llega hasta la base del cono. Y cuando veamos la hipérbola hace un corte completamente paralelo al eje de la sección cónica. Entonces, la parábola, como dice aquí, fíjense bien, está formada por dos líneas simétricas. ¿Ok? ¿Qué serán esas dos líneas? Ahorita las vamos a ver. En una parábola tenemos un punto fijo, que es el foco, una directriz, que es una recta, y la característica es que del foco al vértice y del vértice a la directriz vamos a tener la misma distancia siempre. Y el parámetro es la distancia del foco a la directriz. El eje es la recta perpendicular a la directriz. Ojo con eso. El eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. ¿Se recuerdan que nosotros hablábamos? Bueno, mejor ahorita vamos a hablar solo de vértice. Y el vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje. Veamos de qué estábamos hablando. Aquí tenemos el vértice, ¿sí? Aquí tenemos el foco. La distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz. Entonces, fíjense bien, los elementos de la parábola sobre el eje X. Cuando decimos sobre el eje X, quiere decir que la parábola se abre y que tiene su foco en el eje X. Si este valor 4 es positivo, la parábola se abre hacia el lado derecho positivo del eje X. Si este 4 fuera negativo, entonces nuestra parábola se abre siempre sobre el eje X, pero del lado negativo. Quiero que observen algo importante. Distancia de foco a vértice es la misma que de vértice a directriz. El eje de la parábola es completamente perpendicular a la ecuación de la directriz. Y quiero que observen también, ¿cómo voy a saber cuándo una parábola está sobre el eje X o sobre el eje Y? Si ustedes observan en esta ecuación o en esta, ¿sí? Da lo mismo. Quiero que observemos algo y lo voy a marcar con un círculo. Si yo tengo un valor de X, pongámoslo aquí. Lo voy a hacer en grande para que, mejor lo voy a poner de otro color para que lo vean, ¿sí? Si yo tengo un punto en el eje X, ¿sí? Aquí tengo un punto en el eje X. ¿Cuántos valores de la parábola tengo para este punto sobre la parábola?
Repito la pregunta. Si yo tengo una parábola sobre el eje X, ¿cuántos elementos de la parábola le corresponden a este punto en X? Pues en Y, si ustedes observan, van a tener un punto en el Y positivo y un punto de la misma parábola que le va a corresponder a este valor de X. ¿Sí lo ven? 4, ¿no? ¿Perdón? 4. No le hay referencia. 4. ¿4 qué? El 4 es una constante. No, el 4 es una constante. No, yo lo que quiero que vean es, cuando apagamos el micrófono, por favor, gracias. Cuando la parábola, el eje de la parábola está sobre el eje X, quiere decir que mi parábola se abre sobre el eje X. Si este 4 es positivo, se abre sobre el eje positivo de X. Si el 4 fuera negativo, la parábola se abre sobre el eje X del lado negativo. A un valor de X le corresponden dos valores de Y. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. A un valor de X le corresponden dos valores de Y, uno positivo y uno negativo. Entonces, cuando la parábola está sobre el eje X, la ecuación siempre va a ser un valor de X, aquí como lo tienen, X, ¿sí? Va a haber dos valores en Y. Si el 4 es positivo, se abre sobre el eje X positivo. Si el 4 es negativo, como en este caso, observen, hay un valor de X, ¿logran ver? Tengo un valor de X, el X podría estar, cualquier valor, no importa, aquí. Si yo tengo aquí un valor de X, ¿cuántos valores de Y le corresponden? Entonces, es una forma de decirlo así rústica, pero es para que ustedes lo visualicen. Tengo un valor en X y le van a corresponder, vean, al mismo X le corresponde un Y positivo y un Y negativo. Por lo tanto, la parábola que se abre, si se dice, sobre el eje X, pero es negativo, se abre hacia el eje X negativo, lleva un menos 4. Ahora, el menos 4 no está así abiertamente, sino que lo vamos a ver que aparece multiplicado. En este caso, observen, tenemos dos valores de X para un solo valor de Y. ¿Qué significa? Que el eje de la parábola es Y. Y cabal, aquí está. El 4P es positivo. ¿Lo ven? Aquí lo puse muy grande, pero es para que observen. Cuando el 4P es positivo, significa, cuando el 4P es positivo, significa que la parábola se abre sobre el eje Y positivo. Y aquí tenemos la ecuación. Y es el eje de la parábola y se abre hacia arriba. Y aquí tenemos nuevamente otra parábola o ecuación de parábola en donde vemos que la Y es lineal, por lo tanto, es una parábola que se abre sobre el eje Y, pero como tiene un signo negativo, significa que se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo? Una duda, disculpe. Sí. Sí, usted dijo que para una X es un valor en Y o para 2X es un valor en Y. Aquí dice que tengo una sola Y. ¿Qué significa eso? Yo tengo un valor en Y, cualquiera, no importa. Cualquier valor en Y, busquemos un valor en Y, el que sea. Y si usted busca si usted mira la parábola, a ese valor de Y le corresponden dos valores en X, al mismo valor de Y, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, hay un valor en Y y dos valores en X. Eso es. Ah, bueno, gracias. Una forma de verlo, digamos, para que nunca se les olvide
O la otra es, bueno, donde está lineal la Y, quiere decir que está sobre el eje Y. Es otra forma de verlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Y es lineal, el eje de la parábola es sobre el eje Y, y si este signo es negativo, quiere decir que se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora veamos ejemplos. Este es muy fácil. Me dice, grafique la parábola Y cuadrado igual 8X. 8X. Fíjense bien, ¿cuál es lineal en esta ecuación? ¿La Y o la X? ¿Cuál es lineal? ¿La Y o la X en esta ecuación? Jóvenes. Creo que la Y. No, la Y no es lineal porque tiene exponente 2. La Y es cuadrática, la lineal es X. Por lo tanto, la parábola se abre sobre el eje X. El signo 8, ¿qué signo? El 8, número 8, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, quiere decir que la parábola está abierta sobre el eje X hacia el lado positivo. Aquí la tienen, ¿de acuerdo? Eso es solo ver la parábola Y cuadrado igual 8X. 8X está abierta sobre el eje X. Si este signo es positivo, entonces se abre sobre el lado derecho. Y yo sé que la ecuación estándar de una parábola es esta, ¿verdad? Porque así lo vimos. Si es positivo, el 4 es positivo, y si fuera este signo negativo, colocaríamos aquí negativo. Quiere decir que 4P es igual a 8. ¿Ves? Esta ecuación es igual a esta. 4P es igual a 8, por lo tanto P es igual a 2. ¿Qué dijimos que era P? La distancia del foco al vértice y la distancia del vértice a la directriz. Es 2. De ese 2, yo puedo decir que mi coordenada de foco está en el origen, ¿sí? Está en el eje X, perdón, con coordenada 2, 0, y la ecuación de la directriz. Dijimos que la directriz es perpendicular al eje de la parábola. Entonces, 2 unidades a la izquierda y va a ser una recta. La recta que pasa por menos 2 se llama X igual menos 2. Quiero que lo vean aquí, lo voy a escribir. Ecuación de directriz. Perdón. Ecuación de la directriz. Aquí está, va a ser X igual menos 2. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Disculpe, ¿podría repetir otra vez esa parte? Donde el vértice es 0, 0 en el origen, por favor. El vértice es 0, 0. Despejamos aquí de la ecuación, sabemos que Y cuadrado igual 4PX. Esa es ecuación estándar. A eso no le podemos cambiar nada. Y cuadrado igual 4PX. El ejemplo que me dieron es Y cuadrado igual 8X. Por lo tanto, 4P es igual a 8. Y de ahí despejo P. P dijimos que es un parámetro. Y ese parámetro lo que me va a dar es la distancia del vértice al foco y la distancia, que va a ser la misma, del vértice hacia la recta directriz. Entonces, como es una parábola que está en el origen, el foco va a estar a 2 unidades del vértice. Entonces, 1, 2, mi foco coordenada va a ser 2,0 porque está sobre el eje X. Y la ecuación de la directriz va a ser 2 unidades hacia atrás del vértice, 1, 2, y la recta es perpendicular al eje de la parábola. Por lo tanto, la ecuación de la directriz va a ser X igual menos 2, que está aquí arribita.
pero aquí abajo, aquí abajo se las estoy, perdón. Aquí abajo se los estoy escribiendo, ¿de acuerdo? La ecuación de la directriz es igual a x menos 2. ¿Por qué? Porque la directriz es una recta que está a la misma distancia del vértice como el vértice al foco. ¿Cómo encuentro la distancia al foco? Despejando P. 4P igual a 8, P me da 2. Entonces, la coordenada del foco es 2, 0. Y la ecuación de la directriz va a ser 2 unidades hacia atrás del vértice, va a ser x igual a menos 2. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Fíjense que nosotros sabemos que la ecuación estándar es y cuadrado igual a menos 4px. Me está diciendo, ahora fíjense bien, ahora me da los elementos. Dice, grafique y determine, vamos a escribir aquí. Ay, no me deja. Ahí está. Determine la ecuación de la parábola. ¿Por qué? Porque aquí me están dando la directriz. Si me dice que la directriz es x igual a 2, quiere decir que aquí yo tengo 2. ¿Sí lo ven? Porque me está diciendo que esa es la directriz. Entonces, ¿dónde está la directriz? Yo ya tengo de P hacia la directriz, yo ya tengo la medida de... A ver, desde el vértice hacia la directriz, yo tengo la medida de P. ¿Logran verlo? ¿Por qué? Porque es por concepto. Y me dice, lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ahí está. Me está diciendo que la directriz es x igual a 2. Aquí tengo el origen. Si ustedes se dan cuenta, esto es 0. ¿Verdad? Entonces, si esto es 0, en el origen, y me está diciendo que la directriz es x igual a 2, ¿cuánto vale P? Solo es que lo captemos, perfecto. 2 por 4 me va a dar 8, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ecuación estándar es 4P, es 4P, y yo ya encontré que P es 2, entonces la ecuación estándar es, y me dice que el foco está en menos 2, 0. Entonces, si la directriz es x igual a 2, y el foco está en menos 2, 0, quiere decir entonces, para que lo vean bien, no, perdón. Para que lo vean bien, bien, bien. Aquí está. Aquí está. Me está diciendo que el foco es menos 2,0. ¿Sí? Entonces, aquí está el origen. Ahí está. Aquí está el origen, la directriz está en x igual a 2 y el foco está en menos 2, 0. Solo con que me dieran la directriz era suficiente, ya no necesito más. ¿Por qué? No, perdón. Porque vamos a trabajar la parábola solamente en el origen, solo por eso. Entonces me dice que la directriz es x igual a 2 y el foco está en x menos 2, 0. Entonces, a la mitad de este camino va a estar el vértice. ¿Por qué? Porque la distancia del vértice a la ecuación de la directriz es la misma que del vértice al foco. ¿Logran verlo? Aquí está. Distancia de vértice a directriz es igual a la distancia del vértice al foco. Por lo tanto, me está diciendo que 2 que P es igual a 2. Con esta información, ¿sí? Con esta información,
obtengo P igual a 2. ¿De acuerdo? Y entonces ya no me queda sustituir. Sé que está sobre el eje X. La ecuación estándar sobre el eje X es esta. Esto es por concepto. ¿Por qué? Porque está abierta sobre el eje X y ya vimos que la ecuación estándar sobre el eje X lleva y cuadrado y x lineal. Y como está abierta hacia la izquierda, entonces esto es menos. Con la distancia del vértice a la directriz, yo obtengo P, por lo tanto, y cuadrado es igual a menos 4 por P, que ya vimos que es 2x. Y la ecuación, que es lo que me están pidiendo, es y cuadrado igual menos 8x con vértice en el 0. Manda. Sí, así como en la anterior lo que se hizo fue dividir. Ahí me puede volver a mostrar eso, por favor, para yo poder ver la diferencia. A ver, no piense usted en los procedimientos. Me interesa que piense el concepto. ¿Sí? En la anterior dividimos porque en la anterior le estaban dando la ecuación. O sea, en el ejercicio anterior se les dio esto. ¿Sí? En el ejercicio anterior se les dio la ecuación. Entonces, como yo sé que la ecuación de una parábola es 4px, por eso es que dividí menos 8 dentro de 4 y me dio p. Pero aquí me están dando la directriz y el foco. Entonces, lo que necesito es encontrar la ecuación. O sea, lo estoy viendo de ecuación a directriz y foco y ahora, a partir de la directriz y del foco, encontrar la ecuación. Son procesos diferentes, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que tengan el concepto que del vértice a la directriz es el valor de P. Y es el mismo del vértice hacia el foco. Entonces, siempre que le den una directriz, ya ustedes saben que del vértice a la directriz tienen P. ¿Listo? ¿Sí? Ahora veamos el anterior. En el anterior se les dio la ecuación. Y le estaban preguntando que determinara foco, vértice y directriz, que es el proceso inverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, entendí, gracias. Ok. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver la hipérbola. Como ya estudiamos la elipse, la hipérbola va a ser facilísima para ustedes. ¿Por qué? Porque la hipérbola y la elipse tienen mucha similitud, solo que son contrarios. Veamos qué significa. ¿Se recuerdan ustedes que en la elipse nuestra ecuación era positivo? Aquí. ¿Se recuerdan que yo les decía? Cuando me dan positivo, yo sé que es una elipse. Si ahora me están dando negativo, yo sé que es una hipérbola. ¿De acuerdo? Cuando me dan aquí negativo, este signo menos, inmediatamente me lleva a que se trata de una hipérbola. ¿De acuerdo? Y si esto es negativo, es una hipérbola. Y miren esto, para encontrar el foco es positivo. O sea, está invertido. En la elipse, la ecuación era positiva aquí y para encontrar el foco es negativo. En la hipérbola, la ecuación es negativa y para encontrar el foco es positivo. Y tenemos otra diferencia. Si yo tengo el número más grande debajo de la X, quiere decir que la X es el eje mayor de la hipérbola. ¿De acuerdo? Si yo tengo el número más grande debajo de la Y, fíjense, quiere decir que la Y va a ser positiva y la hipérbola va a estar abierta sobre el eje Y. Una parte hacia arriba, una parte hacia abajo, porque la hipérbola
se compone de dos partes, como que tuviésemos dos conos invertidos. Entonces, uno viendo para arriba y el otro viendo para abajo. Entonces, observemos. Tiene signo negativo. Signo negativo, ya dijimos, se trata de hipérbola. Muy bien. ¿Cuál es el número más grande? Y el número más grande es A. Siempre es A. Entonces, el eje mayor es Y. El eje menor va a ser el otro, ni modo, ¿verdad? Y para encontrar coordenadas de C, aquí, en la hipérbola, cuya ecuación lleva signo negativo, para encontrar las coordenadas del foco, aquí sí es positivo. Ahora, hay un elemento más dentro de las hipérbolas, que se llaman asíntotas. Una hipérbola se va a extender hasta el infinito y jamás va a tocar las asíntotas. Las asíntotas son dos rectas que cortan en el origen, ¿sí? Y que me van a definir hasta dónde llegan mis hipérbolas, ¿de acuerdo? Esto se puede prolongar al infinito y mi hipérbola jamás va a tocar las asíntotas. ¿Recuerdan ustedes el concepto de pendiente? ¿Qué es pendiente? La pendiente era, el incremento de medidas, ¿qué? En Y con respecto a X, ¿verdad? Sí, pero ahora Y se llama B, aquí, y X se llama A. Entonces, vean la ecuación de las asíntotas. Aquí va a ser B dividido a X, y aquí va a ser B dividido a Y, ¿de acuerdo? O sea, son dos asíntotas que quiero que vean. Si ustedes tienen el concepto que pendiente de una recta es el incremento de Y con respecto a X, entonces, aquí Y vale 2 y X vale A. Entonces, solo sustituyen. Más menos B dividido A. Este es B dividido A positivo, la pendiente, solo lleva la pendiente. No llevan más B porque B es 0, porque pasa por el origen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Licenciada, tengo una duda. Sí, fíjese que, bueno, en una de las tareas de las semanas anteriores venía un problema con hipérbola, solo que aún no habíamos visto el tema. Ahorita no miremos eso, sí, ahorita no se haga bolas, ¿de acuerdo? Ahorita miremos solo esto, ¿de acuerdo? Porque si no se va a hacer chibolitas. Vamos despacio. Entonces, esto es lo que necesito que vean. ¿Por qué? Porque a partir, así como lo hicimos anteriormente, ahorita céntrese en esto, por favor, Carlos, ¿sí? Bueno, entonces, una duda con las asíntotas. Estoy viendo que, digamos, el más menos AB va a ser una vez con más, o sea, Y más A dividido B, o, bueno, B dividido A, no sé cuál es entonces. B dividido A. Otra vez, no me digan no sé cuál es, porque eso me denota deficiencia del conocimiento anterior suyo. ¿Qué es la pendiente? Dijimos que la pendiente, ¿qué es la pendiente? La pendiente dijimos que era el incremento de unidades en Y con respecto a X. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes vean es que siempre vamos a tener a distancias, miren aquí, a distancia del vértice al foco, del vértice al origen. Por lo tanto, el eje mayor siempre va a estar en A, está en X. En este caso, observemos que X, debajo de X está el número más grande. Entonces, A siempre va a estar en X. Y Y es este cuadrito que vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí dice 2B porque es toda la distancia, pero del origen
A un vértice tenemos A y del origen al otro vértice tenemos B. ¿Lo logran ver o se pierden ahí? Si no, lo voy a tapar esto para que no se equivoquen. Va, para que no se vayan a equivocar. ¿Qué es A y qué es B? Ahí está. Muy bien. A es del origen al vértice de mi directriz, solo. Del origen al vértice de la directriz. Ahí yo formo un cuadrito. Y del origen hacia arriba, como es una hipérbola sobre el eje X, entonces aquí tengo B. ¿Qué significa? Que de aquí para acá hay A. No sé si lo miran. Necesito que vean esto porque si no, no me van a captar la idea de las directrices. Voy a colocar esto en blanco y lo voy a identificar como A. ¿Por qué? Porque esto es A. Del origen, aquí está. Voy a editar texto, aquí tengo A. Va. La A es del origen al vértice, nada más. El foco se encuentra con esta fórmula. Y B es del origen hacia el eje menor. Aquí también tenemos un eje mayor y un eje menor, en donde A es la distancia del vértice hacia el origen. Va. Entonces, ¿de dónde viene la pendiente? Aquí Y es el incremento en B, es el incremento en Y, y A es el incremento en X, por eso es B dividido A. Esta ecuación tiene pendiente B dividido A, porque es creciente. Ahora, la otra ecuación que pasa exactamente por el origen es asíntota, y para eso nos sirve encontrar A y B para definir las asíntotas. Aquí está. Entonces, ¿cuánto vale B? Pues aquí es menos B. ¿Y cuánto vale A? A, la pendiente. Son pendientes. Entonces, solo es cuestión de tener el concepto de pendiente, que ya lo vimos y que ya debieran saberlo, y el concepto de que la distancia del origen al vértice va a ser A sobre el eje mayor y la distancia del origen al eje menor va a ser B. Entonces, hagamos un ejemplo. Y lo vamos a hacer sobre esta misma, ¿les parece? Yo les voy a poner esto, 25, y les voy a escribir esto. A ver. Vale. Quiero que me digan qué número es más grande. Ay, ingeniera, se ve a la vista. Sí, pero necesito que lo digan para que caigan en la cuenta, ¿de acuerdo? El número más grande que tenemos aquí es 25. Por lo tanto, esto es A cuadrado, ¿de acuerdo? Para encontrar C, nosotros debiéramos hacer 25, porque esto es A cuadrado, ¿verdad? Más 9 cuadrado. Más 9, porque esto es B cuadrado. Acuérdense que la ecuación estándar de una hipérbola es dividido A cuadrado y B cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale C? 25 más 9. Espérenme. Lo voy a hacer en una distinta para que no me... Licenciada, y ahí no le sacamos raíz cuadrada ni al 25 ni al 9. No.
¿no? Lo voy a hacer en una nueva diapositiva para no alterar todo esto. Sí, denme un segundo. No, aquí no le sacamos raíz cuadrada porque la ecuación no me pide solo b, solo me dice raíz, solo me dice a cuadrado. Exacto. Permítame y vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Vale, ahora sí vamos a marcar en esta. Tenemos entonces 20, es que otra vez, Carlos Eduardo, usted se fije en procesos, fíjese en el concepto, no procesos. Como ya multipliqué, aquí tengo que multiplicar, no. Vea lo que está sucediendo, vea las fórmulas, no se fije solo en los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos x cuadrado, esa es la ecuación que me da, y me dice que determine los elementos de la hipérbola. Y la ecuación es esta, x cuadrado dividido 25 menos, en el momento que me dice que es menos, yo sé que se trata de una hipérbola, ¿de acuerdo? El signo menos, lo voy a colocar en rojo, en automático me lleva a una hipérbola. Vale, yo ya sé que es una hipérbola. Ahora voy a identificar A. La ecuación estándar si dice a cuadrado o b cuadrado. Entonces quiere decir que a cuadrado, ¿sí? A cuadrado lo voy a sustituir aquí. Vean, aquí voy a sustituir el 25 porque es a cuadrado directamente. ¿Para qué le voy a sacar la raíz? Ahorita. Y aquí me dice que es b cuadrado. B cuadrado me dice que es 9. Muy bien. Lo estoy haciendo sobre la misma diapositiva para que ustedes vean que es lo mismo y siempre es igual. 25 cuadrado más 9 cuadrado. ¿Cuánto es 25 más 9? 34. ¿Cuánto es raíz de 34? 5.83. C igual 5.33. ¿Así? 83. 83. Gracias. Entonces, yo ya tengo el valor de C. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo coordenadas de focos. Ahora, a cuadrado, A es el eje mayor. Yo tengo aquí A cuadrado es 25. ¿Cuánto es A? 5. Muy bien, gracias. Entonces yo tengo A cuadrado es igual a 25. Entonces, A es 5. En la misma diapositiva lo estoy haciendo para que vean que aquí no hay trucos, nada, es siempre lo mismo. Entonces, si A cuadrado es 25, entonces A es 5. ¿Cuánto vale B? 3. Muy bien, ya no necesito hacer todo esto, ¿verdad? Y B igual a 3. Muy bien, entonces de aquí, B igual a 3. Fíjense bien, sobre la misma diapositiva, esto es intencional. ¿Cuál es la ecuación de mis asíntotas? B dividido A. 3 dividido 5. Vale. Ahora voy a dibujar mis hipérbolas. Yo sé que A es 5. Muy bien. Yo aquí tengo... Tengo 5. No, hombre, este no es.
Aquí tengo 5. Lo voy a poner para que lo vean bien, bien, bien. Aquí tengo 5. O sea, esto es... Tomen ustedes su hoja y vayan haciéndolo conmigo. No solo miren cómo lo hago yo, porque así es como se aprende, haciéndolo. Entonces, de esto, A tiene un valor de 5. Entonces, del origen hacia la derecha, ustedes toman A, que ya vimos que es 5, ¿verdad? Muy bien. Ahora, del origen hacia la izquierda, voy a apuntar las otras 5 unidades. Por supuesto que de este lado me va a quedar menos 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tengo mi distancia del origen hacia el eje mayor, a 5 y a menos 5. Ahora, hacia el eje menor es 3 unidades. Entonces, ustedes marcan un cuadrito. Las 3 unidades hacia el eje menor. Entonces, cabal, aquí cuentan 1, 2, 3 y colocan el 3. ¿Ya? Y ahora vienen hacia abajo en el eje B y colocan el menos 3. Ya tienen ustedes su cuadrito. Es este cajetín en donde en ese cajetín van a hacer atravesar las, miren, de vértice a vértice, las asíntotas. Entonces, hacen un cuadro que una los dos 5 y los dos 3. No, no es un cuadro, es un rectángulo. Que una los dos 5 y los dos 3. Y entonces hacen pasar por el origen la primera asíntota, el origen, y los vértices del cajetín. Al origen y los vértices del cajetín, y esas son sus asíntotas. Y las asíntotas las dibujan, jamás va a tocar las asíntotas, y el vértice va a ser el punto de unión de este cajetín con el vértice de la hipérbola. ¿Ven? Por la derecha y por la izquierda. Y como ya encontramos cuáles son las coordenadas de los focos, entonces el foco va a tener coordenadas 5.83, 0. Foco va a ser 5.83,0. ¿De acuerdo? Y entonces ya tienen ustedes su coordenada de foco de este lado y vamos a hacer nuestra coordenada de foco de este otro lado. ¿Qué va a ser? Ay, Dios mío. Menos 5.83, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya encontramos que la coordenada del foco del lado izquierdo va a ser la misma que del lado derecho. Y así es como se elaboran las hipérbolas. Repito, de la ecuación estándar, que es negativa, yo determino a cuadrado, b cuadrado, y encuentro el valor de las coordenadas del foco. Me da 5.83. Luego sustituyo b dividido a, porque esta es una hipérbola que está sobre el eje X. Estas son las ecuaciones de la hipérbola. B dividido a. Y ahora procedo a dibujar. Del origen hacia la derecha tengo A, del origen hacia la izquierda tengo B, porque es sobre el eje X, y en el eje Y tengo 3 y menos 3. Elaboro una cajita, un rectángulo, y entonces la asíntota va a pasar por los vértices del rectángulo, pasando por el origen. La otra asíntota, que es esta que estoy marcando acá, va a pasar por el origen y por los vértices del rectángulo. ¿De acuerdo? Esta es una hipérbola que está sobre el eje X. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con una hipérbola que esté sobre el eje Y? Si a ustedes les dan la ecuación 81, aquí 16. ¿Cuál es el número más grande?
definitivamente que es 81. Entonces ustedes dicen, bueno, si el 81 es el más grande, es el número más grande y es el positivo, quiere decir, como aquí hay negativo, yo sé que se trata de una hipérbola, ¿de acuerdo? Bueno, entonces fíjense. Se trata de una hipérbola y el número mayor está debajo de y. Entonces, ¿cuánto es el valor de A? De una vez ya no tengo que estar haciendo ecuaciones. ¿Cuánto vale A? 9. Gracias. A es igual a 9. ¿Cuál es el valor de B? B es igual a 4. Sustituyo A cuadrado porque la ecuación siempre me da cuadrados. Entonces, 81 cuadrado y aquí 16 cuadrado. Aquí ya no es al cuadrado porque ya está al cuadrado, ¿verdad? O sea que es 81 más 16. ¿Cuánto es 81 más 16? ¿Quién me dice? 81, 91, 97, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Gracias. ¿Y entonces cuánto vale C? 9 por 9, 81. ¿9 punto qué? 85. Bueno, sale 84, pero tiene aproximación, ¿verdad? Entonces sería 85. C igual, gracias. C igual 9 punto, ay gloria. C igual 9.85. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el valor de C, ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. Como ustedes ven aquí, vamos a sustituir A, que es 9, y B, que es 4. Entonces ya tengo ecuaciones de asíntotas y ya tengo coordenada de foco. Entonces ahora sustituyamos. Bueno, vámonos a graficarlo. Como yo sé que está sobre el eje y A es 9, entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, ¿saben qué? Que aquí no hice la otra. Bueno, vamos a hacerla. Aquí cuento de 0 a 9, ¿verdad? Entonces, mi vértice primero está en 0, 9. Y el vértice del eje Y negativo está en 0, menos 9. Ya tengo los vértices. Ahora, ¿cuánto cuento de aquí hacia la derecha? Cuento 4 unidades. Muy bien, contemos 4 unidades. Y aquí vamos a escribir el 4. Aquí va a ser menos 4. ¿De acuerdo? Y hacia la derecha vamos a tener 4 unidades. Entonces, yo voy a hacer un rectángulo en estas medidas que he colocado. Del 9 al 4, yo elaboro un rectángulo. Y eso es lo que necesito que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque este rectángulo lo que me dice es que a partir de este rectángulo, yo voy a poder trazar mis asíntotas. Las asíntotas tienen que pasar exactamente por los vértices y por el origen, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí se dan cuenta, aquí tengo una asíntota que pasa por el vértice y el origen. La otra asíntota pasa por los vértices y por el origen. Y las hipérbolas van a estar dibujadas aquí a partir de este punto de intersección que es A. Entonces, de aquí hacia afuera vamos a dibujar la hipérbola que está abierta hacia abajo y de este vértice hacia arriba vamos a dibujar la hipérbola que está abierta hacia arriba. Ahora sustituimos las ecuaciones de las asíntotas. Yo sé que esta es la asíntota que es positiva. ¿Por qué? Porque sabemos que una pendiente positiva me da una recta que va en creciente. Y una pendiente negativa me va a dar una recta que va en decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo ven? Eso es todo. Lo que me interesa es que ustedes aprendan a dibujar el cajetín este, que parte de A sobre el eje mayor, B sobre el eje menor. Hacen su cuadrito,
Luego trazan las rectas con una escuadra y entonces su hipérbola va a ser que al prolongarla al infinito se va a ir pegando y pegando, pero nunca va a quedar sobre las asíntotas. ¿De acuerdo? Eso es todo. Pregunten, por favor. Hoy sí pregunten todo lo que quieran. Las ecuaciones de las asíntotas ya está ahí. O sea, ya solo ustedes tienen que sustituir, una vez se encuentran ahí, ven, las sustituyen y ya. Lo importante que quiero que vean es, en la hipérbola, la ecuación es negativo y para encontrar las coordenadas de foco es positivo. O sea, esto está a la inversa de la elipse, o sea, no hay punto de confusión. Sí, entonces, como lo veo, el cuadro que se dibuja es muy importante para no tener, digamos, que confundirnos en buscar puntos, ¿va? Sino que solo se hace el cuadro y a partir de ahí se dibuja la hipérbola. Ese rectángulo que nosotros dibujamos es justo la base de la hipérbola. No es dibujar la hipérbola en cualquier lugar, no, no, no. Para eso yo encuentro A, que va a ser la distancia sobre el eje de la hipérbola, eso me va a dar A, y yo sé que en ese punto de intersección con el eje de la hipérbola, yo voy a tener el vértice de la hipérbola. Y las asíntotas me van a decir cuán abierta va a estar mi hipérbola, hacia arriba y hacia abajo. O sea, este rectángulo que se forma es fundamental. Si no arman este rectángulo, por gusto están haciendo todo lo demás. O sea, esto es A, esto es B, y las coordenadas de los focos que ya las ubican aquí. Que aquí me quedaría 0.985, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es del lado positivo y aquí las coordenadas, voy a dar y aquí la coordenada del foco me quedaría 0.985, ¿verdad? Entonces ya tenemos. ¿Le puedo preguntar otra cosa? Bueno, ahorita como está viendo las asíntotas, la que es negativa, el numerador va a ser el negativo, ¿verdad? O sea, no es toda la fracción, sino solo el numerador. O sea, como ahí está. No, Carlos, no me haga esa pregunta, Carlos, porque eso es fundamental de matemática 1. Si usted tiene una fracción, si usted tiene menos 2/3, ¿sí? O sea, si el menos 2 está en el numerador, eso es igual a decir a menos 2/3. O sea, toda la fracción se vuelve negativa. No me diga que es solo numerador o denominador, ¿sí? Gracias. Lo que dice aquí es que la pendiente es negativa y definitivamente lo estamos viendo porque esta va en decreciente. Y la otra es positiva porque va en creciente. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno. Entonces, jóvenes, necesito vamos a detener la grabación